Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a don Alfredo López, que es magistrado del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata. Si podemos definir de alguna manera a don Alfredo, yo lo definiría de la siguiente manera: es un caballero cristiano y es un patriota. En su trayectoria, que es larga, como juez, como profesor universitario en Derecho, si podemos destacar algo por lo que aquí en España le conocimos, es por aquel gesto, podríamos decir, un gesto jurídico, pero a la vez profético, de paralizar cautelarmente la aplicación de la ley del aborto en Argentina en el año 2021. Luego lo echaron para atrás todo lo que queráis. Pero, oye, al final la Iglesia se hace con esos testimonios. El testimonio de la verdad tiene fuerza por sí mismo. Porque no se trata de ganar, se trata de luchar esa batalla. Y por esas batallas, por estas, de defender la vida de los no nacidos, vale la pena luchar, sufrir y tal vez morir, ¿no? También se destacó don Alfredo suspendiendo cautelarmente la promoción de la vacunación de los menores de 6 meses a 16 años, con la razón evidente de que no estaban suficientemente testadas para que dieran garantías de que no habrían efectos secundarios graves. Don Alfredo es un alma libre, por tanto, él, pues, da testimonio de lo que ve, de lo que sabe. Entonces ha sufrido la última persecución por parte de esa asociación judía pagada por el Estado de Israel. Como dice muy bien, no todos los judíos piensan así, pero es una asociación potente que hay en Argentina, que le recriminaron y le pusieron en la picota porque simplemente se hizo eco de la decisión de la Corte Penal Internacional de declarar al presidente, al primer ministro de Israel, persona perseguida por genocidio, por violar los derechos humanos. Yo recuerdo que el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses, que se llevaban lo último que quedaba de la familia real para Bayona, los generales dieron orden de acuartelar las tropas. El pueblo de Madrid se echó a la calle y solo vieron aquellos 2 capitanes, Daoiz y Velarde, que se encerraron en el parque de artillería de Monteleón, ahí con 50 soldados y 200 paisanos. Y cuando estaban rodeados por 8.000 franceses, el capitán Daoiz le dijo a Velarde: ¿cómo ves la situación? Y le contestó: todo está perdido, pero tú y yo vamos a morir por la patria. Pues yo pienso que el testimonio de don Alfredo se parece a este testimonio. Todo está perdido, pero vamos a dar testimonio de la verdad. Vamos a ser esa voz que grita en el desierto. Hay un desierto, pero hay una palabra y una voz que tiene que resonar, para que aquel que quiera, aquel que escuche, aquel que no tenga su corazón totalmente muerto, pues mueva su voluntad para públicamente dar testimonio de que hemos tirado el carro por el pedregal y que si no volvemos a la verdad, a la naturaleza de las cosas, pues estamos perdidos. Recuerdo también, permíteme para finalizar, cuando nos dijiste en el Congreso de Abogados Cristianos, que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria. Es un congreso donde se beca recién licenciados de Derecho para un poco entrenarlos, sensibilizarlos en el tema de la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Y dando testimonio de todo ese periplo judicial con la ley del aborto, recuerdo que dijiste: el derecho que se instituyó para defender al desgraciado y al débil del poderoso, porque los poderosos no necesitan derecho, ya se defienden ellos mismos, pues ese derecho que está para defender al pobre y al inocente, al desgraciado frente al poder, se ha convertido en un instrumento de coacción y de represión en manos del poder político. Bueno, pues aquí está don Alfredo López, que nos habla precisamente de eso. Él todavía cree en ese derecho que, en una definición de San Agustín, quiero recordar que el derecho para San Agustín era
la determinación de lo justo. Bueno, pues aquí hay un jurista, un magistrado, que todavía cree en esto, en la justicia y en la verdad. Gracias por tu presencia. Buenas tardes a todos, y mi agradecimiento, por supuesto, no ha llegado aún a que ha sido también el promotor de este encuentro, las emotivas palabras exageradas para mi persona del padre Custodio, con quienes hemos compartido la lucha por la verdad con alegría, porque la amargura no es nuestra, la amargura es del enemigo. Y por supuesto al Club Empel, que me da este lugar, que yo creo no va a ser una conferencia, va a ser un encuentro de camaradas, porque yo no estoy contento, estoy alegre, porque la alegría viene del alma, y estoy alegre por una doble razón. Me siento en mi casa, porque estoy en primer lugar en España, y lo repito, estoy en España. Mi padre y mi madre eran españoles, mi madre de la provincia de Lugo, mi padre de la provincia de La Coruña. Y como dije, un doble motivo, porque estoy rodeado de camaradas. Razón por la cual esa alegría está presente en mí en este momento. Después de decir esto, yo voy a hacer como dos partes, porque por supuesto hablar de este libro, que es un pequeño libro, es un ensayo que busca motivar, que busca, como dice el libro, este libro es un llamado al coraje. Este libro es un llamado a coraje, para que la juventud tan desorientada pueda empezar a abrir los ojos, que en alguna medida lo están haciendo, pero hay que ayudar a que eso se profundice. Pero como dijo el padre, soy juez, y como juez quería hablar un poquito antes de expresarme sobre el libro, sobre el tema de la justicia como búsqueda de la verdad. Joseph Pieper, en su obra Las virtudes fundamentales, considera la justicia como una de las virtudes fundamentales que es esencial para la vida humana, que permite, junto a la prudencia, que es la capacidad para discernir el bien y el mal y actuar en consecuencia, la templanza, que es la capacidad para controlar los deseos y pasiones, y la fortaleza o valentía, que es la capacidad para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos. Así, la virtud de la justicia está interconectada con estas virtudes que mutuamente se refuerzan. También sostiene que la falta de estas virtudes, dice Pieper, lleva a la deshumanización y a la degradación. En consecuencia, la justicia, que es la virtud que regula las relaciones sociales, o dicho de otra forma, entre las personas y la sociedad, no es aséptica, sino que debe necesariamente estar acompañada por las demás virtudes, la prudencia, la templanza, la fortaleza. Por supuesto, y como consecuencia de nuestra naturaleza caída, como toda obra humana, la justicia terrenal nunca va a ser absoluta. Solo se puede elevar a la máxima expresión humanamente posible con la iluminación divina, es decir, con la ayuda de Dios, porque solo la justicia divina es absoluta. El derecho natural. Existe en el corazón de todos los hombres un sentido de justicia impregnado por Dios, que es el que reconocemos como derecho natural, que fue recogido por la revelación de Dios en el Decálogo, que es una normativa que recoge a su vez el derecho natural preexistente a cualquier norma escrita. Razón por la cual las normas escritas que contraríen el derecho natural son injustas. Por ello, el derecho positivo debe estar siempre adecuado e inspirado en el derecho natural.
De esta forma se puede alcanzar una justicia humana que busca la verdad porque hay en ella una búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Cuando se altera esta concepción de justicia como búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza a través de un derecho positivo desarraigado de cualquier norma moral y fundado exclusivamente en el falso mito de la soberanía popular, lo cual no significa otra cosa que no reconocer la existencia previa a la ley de normas en sentido material, de carácter objetivo, y en consecuencia, ¿qué se impone? Se impone la tiranía del subjetivismo. Cuando es derogada la verdad por el capricho de una mayoría circunstancial de los representantes del denominado pueblo que a su arbitrio y sin lazo alguno con el derecho natural legislan y producen leyes injustas, llegan a repugnar estas leyes la conciencia humana. Así en el mundo moderno hemos observado que se han sancionado leyes injustas, desvinculadas del derecho natural y en consecuencia antihumanas. Basta señalar los casos más aberrantes, como las leyes que autorizan y hasta reconocen como un derecho el crimen del aborto, que no es otra cosa que el asesinato del niño por nacer en el vientre materno, o también la eutanasia, que no es otra cosa que lisa y llanamente el asesinato de una persona. La Iglesia distingue, para aclararlo, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que es aplicar terapias que provocan artificialmente la prolongación de la vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando que la eutanasia es provocar la muerte anticipada con alguna justificación de evitar el dolor, los padecimientos, etc. Pero, como la ventana de Overton se comienza con el argumento de quitar la vida a los ancianos, a quienes sufren una enfermedad terminal, para terminar aplicándola como ha sucedido, por ejemplo, en Canadá por razones de pobreza. O sea, yo soy pobre, quiero morirme. Y el Estado te dice, muy bien. O en Holanda, una adolescente por depresión. Estaba deprimida, se quería suicidar, 16 años. Tienes derecho a hacerlo. Así, en nuestro país ya tenemos una ley de aborto tan amplia que puede ejecutarse al niño por nacer hasta el último momento del parto, por la sola declaración de la mujer de haber sufrido una supuesta violación sin ninguna denuncia ni policial ni penal, y además también alegando una afectación psíquica que el nacimiento del niño podría provocarle. Respecto a la eutanasia, existen también varios proyectos presentados en mi país por todo el arco partidocrático. Y frente a esta realidad debemos tener en claro que la obediencia a la ley está vinculado, como dijimos antes, a lo justo de la misma, ya que pudiendo en este sistema existir, como hemos visto, una ley injusta, es lícito y legítimo resistirse y desobedecer lo injusto. Esta cuestión ya la veían los griegos, porque en su mentalidad filosófica realista no se prefiguraba la realidad al antojo del hombre, sino que el hombre va descubriendo la verdad. No siempre este descubrimiento es inmediato. Nosotros tuvimos la revelación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero ya el hombre tenía por la conciencia de ese derecho natural impregnado por Dios. Por eso los griegos, aunque eran paganos, tenían este concepto tan claro. Y así se entiende que históricamente ha habido pueblos que no conocieron el derecho natural inmediatamente. Por eso hay pseudoculturas que admitían sacrificios humanos, en fin. Sin embargo, estos sacrificios humanos, el canibalismo, etcétera, poco a poco fue desapareciendo porque el derecho natural se fue imponiendo. Aunque hoy parece que volvemos, ¿no?, con el aborto a los sacrificios humanos, a un primitivismo. Pero volviendo a los griegos, en la clásica obra de Sófocles, Antígona, bien digo, de Sófocles, y también Santo Tomás de Aquino en su Tratado de Regno,
reconocieron el derecho de resistencia a la opresión, y hoy observamos, como dije, esa vuelta a la protohistoria, ya que tanto el aborto como la eutanasia reproducen esos sacrificios humanos, que con la venida de Cristo y con la revelación iluminaron un más amplio conocimiento del derecho natural, ya que Él, como Cordero, se sacrificó de una vez y para siempre por nuestros pecados, y ya nunca más fue necesario hacer sacrificios a los dioses. Así llegamos a la situación actual donde nos preguntamos por qué no hay paz. Y no hay paz porque no hay justicia, justicia verdadera, una justicia que respete el orden natural. Esto nos lleva a otro tema, que es la legítima defensa. La justicia es condición previa para la paz, por ello debemos ser pacíficos, pero no pacifistas, ya que tenemos el derecho y la obligación de defendernos frente a la agresión injusta mediante la legítima defensa, que no es solo individual, sino que se transfiere también a las naciones. Las naciones tienen también el derecho a su legítima defensa. Un aspecto de la falsedad del pensamiento individualista que hoy parece con esta nueva derecha imponerse en el mundo es que el hombre aislado, el Robinson Crusoe, no existe. El hombre, también lo veían los clásicos, tiene en su instinto la necesidad de vivir en sociedad. Es un ser sociable. Por lo cual, lo que hacemos necesariamente afecta a los demás. No queda duda de esto, tanto en los casos que hemos señalado, como el aborto y la eutanasia, sino que se extiende a otros aspectos de la vida que hoy encontramos en legislaciones positivas, por ejemplo, las permisivas respecto de la legalización de las drogas, donde el individuo es considerado falsamente aislado y puede ejercer esa falsa libertad, porque sabemos que la libertad tiene un fin que es el bien. Otra cosa es el libre albedrío, pero la libertad cristiana no es elegir cualquier cosa, es elegir el bien. Es decir, un hombre utópico, un hombre aislado, que tiene derecho a todo, que pareciera no tener familia, amigos, etcétera, que indudablemente además se verían afectados por el ejercicio de ese falso derecho, ¿no? Si uno tiene un hijo, un padre, un hermano que se droga o que hace abortar a la mujer o que quiere suicidarse, no es un problema solo de él. Además debemos observar cómo en estos casos, y esto es fundamental, la vida es un don que nos fue dado, no la compramos en el supermercado. Razón por la cual no somos dueños de ella, sino que somos responsables de guardarla, custodiarla para nuestro propio bien y el de los demás. Y esto nos lleva a otro punto, que es el de la injusticia global que hoy vivimos, porque toda esta falsa ideología que hemos mencionado respecto de la naturaleza humana como una posición positivista y subjetivista, encarna lo que significa, y hemos llamado ya muchos autores, la revolución anticristiana, que se ha impuesto a las naciones y se ha agudizado a través de las imposiciones de las organizaciones supranacionales que imponen su Agenda 2030, ahora 2045, en desmedro de las soberanías nacionales, que lleva a una tiranía del poder internacional del dinero, que la financian y a las cuales responden. Razón por la cual las naciones deben recuperar su soberanía, resistir estas pretensiones antihumanas y anticristianas, reconquistar la justicia verdadera que respeta el derecho natural, es decir, el bien, la verdad y la belleza. Ezra Pound decía que la infamia era crear dos mentiras y que el pueblo se pelea acaloradamente entre ellos. Esa es la democracia moderna, que ha devenido hoy en plutocracia, que es el gobierno del poder internacional del dinero, que manejan los sistemas políticos y jurídicos que oprimen a las naciones y de los cuales las patrias deben liberarse para recuperar su soberanía plena con gobernantes que dejen de ser gerentes de la plutocracia y sean caudillos cristianos. La empresa es difícil, pero necesaria para restaurar el orden cristiano. Una justicia verdadera que esté al servicio del bien común y de la nación.
La patria no puede estar sometida a un sistema político que con sus vaivenes electorales desnaturalizan el ser de la patria, pero que siempre están al servicio del poder internacional del dinero, a través del endeudamiento eterno con las organizaciones supranacionales que además fijan la agenda cultural anticristiana. Por ello estamos viviendo aberraciones, confusiones, desvaríos a los que se ha llegado en esta etapa final de la revolución anticristiana. Y esto se observa transversalmente en todas las legislaciones del mundo. De la Agenda 2030, ¿qué vamos a decir? Que ustedes no sepan. Aborto, la aberración de que las madres promuevan matar a sus propios hijos. La ideología de género, que desde el Estado y organizaciones supranacionales impulsan la perversión de la naturaleza inocente de los niños. La legalización de las drogas, que implica la autodestrucción humana para sí y para terceros. Ahora la inteligencia artificial, que pretende sustituir la racionalidad humana y condicionar el pensamiento propio. Te van a decir, no, pero tú no tienes razón porque la inteligencia artificial dice. La normalización de lo patológico a través de la teoría de la ventana de Overton, algo que para la sociedad era totalmente inaceptable, se transforma gradualmente, por frecuente y por consentido, en natural. El lenguaje inclusivo, que no comunica, que es ideológico y que contiene una falsedad semántica que lleva a la confusión, tal como ocurriera en la Torre de Babel. La posverdad, vivir en un estado superador de la verdad, donde los hechos ya no importan, lo que importa es el relato y generar falsas dialécticas, enfrentamientos estériles, y estos enfrentamientos y conflictos promovidos por el nuevo orden mundial facilitan su dominación y vigilancia. El cambio climático también resulta una ideología difundida por la Agenda 2030 para imponer el miedo y el dominio social. Las inoculaciones, la coacción ejercida por la OMS sobre las naciones con la excusa de supuestas nuevas enfermedades, con inoculaciones permanentes a la población con contenidos experimentales que no han sido validados científicamente, sino regidos exclusivamente por el afán de lucro que causan un daño actual y futuro inconmensurable. El dinero digital, que les permite un control absoluto sobre la disposición de los fondos propios o familiares, restringiendo las libertades personales, como ocurrió en Canadá cuando hubo esa rebelión de los camioneros que tuvieron en la época del COVID, de las restricciones, tuvieron que dar marcha atrás porque no tenían para comer. Les manejaron el dinero en los bancos. Por eso esta combinación de objetivos del nuevo orden mundial tiene como finalidad una finalidad clara y concreta, que es el despoblamiento humano del planeta. Porque estos ricos del mundo se creen dioses y actúan como dioses. Conclusión: debemos salirnos de estos sistemas políticos y jurídicos, de lo contrario es imposible sustraerse a esta tiranía mundialista, ya que los mismos están diseñados, estos sistemas que vivimos, para ser débiles y no poner resistencia y ser serviles a la plutocracia. Hay que salirse del contexto, porque dentro del contexto no hay salida. Para ello tiene que generarse una fuerza con suficiente energía y coraje para cambiar el paradigma satánico por el paradigma cristiano, instaurando una representación natural y no artificial, con la fortaleza necesaria para enfrentar a los poderosos. Es imperativo hacerlo, porque si no vamos a la destrucción de la humanidad. No va a ser cómodo ni fácil, ustedes lo saben, pero tiene que ser hecho, porque debemos ser conscientes que estamos en una guerra espiritual, librando una batalla metafísica, y debemos librar el buen combate. En la partidocracia no hay una elección real, sino una disputa falsa entre dos mentiras ideológicas, como el liberalismo y el marxismo, en todas sus variantes, que han sido oportunamente condenadas por la Santa Iglesia. Por ello es que vivimos en un mundo injusto, y la única forma de restaurar la justicia verdadera, condición necesaria para la paz, es restablecer el orden cristiano
y el derecho natural. Hasta acá el tema de la justicia, y ahora referirme brevemente al libro para que podamos luego charlar un poco. ¿Qué razones me motivaron a escribir este libro? Bueno, yo, como saben, soy juez con casi 40 años de justicia y he escrito numerosos artículos, comentarios jurídicos, pero en rigor de verdad es la primera vez que me aventuro a escribir un libro. Por lo tanto, no me considero un escritor. Alguien alguna vez me dijo que era un comunicador. No pretendo en consecuencia pasar de ese plano. La razón que me llevó a escribir este libro es justamente comunicar, tratar de llegar con nuestra palabra a aquellos que todavía siguen dormidos, a los escépticos, a los desconcertados, a los desencantados, y por supuesto también para los nuestros, reafirmando lo que siempre hemos sostenido como contraviento y marea. Se trata pues de una especie de manual que lo pueden compartir, y fundamentalmente para los jóvenes que están perdidos sin entender de qué va la cosa. Es de fácil, simple lectura, tanto para un erudito como para un neófito, y la intención es que sea un libro no para la biblioteca, sino para que circule, para que se difunda y para que, de simple que es, puedan captarlo rápidamente los jóvenes que sabemos que hoy cada día leen menos o están menos predispuestos a lo intelectual. Y eso los motivé a buscar otras fuentes para seguir formándose. Contiene un diagnóstico tanto de la realidad nacional, refiero a la Argentina, pero también internacional, porque acá hay otro punto. Tenemos las mismas problemáticas, porque el poder internacional, que sabemos quién lo maneja, es un pulpo que va sobre todas las naciones. Y por lo tanto contiene las definiciones clásicas, los conceptos conocidos por todos nosotros, pero también las propuestas para cumplir con esa consigna del título del libro, resistir para reconquistar, una lucha tan difícil como necesaria. Pero ¿resistir qué? ¿Y qué reconquistar? Resistir la apostasía clerical para reconquistar la fe verdadera, resistir la partidocracia traidora para reconquistar la patria católica, resistir a quienes envenenan a nuestros jóvenes para reconquistar la familia natural, en fin, resistir a la mentira para reconquistar la verdad. Hacer de nuestra debilidad una fortaleza. Nuestra debilidad, sabemos aquí en España y también en Argentina, es la dispersión. Somos muchos pero dispersos. Entonces debemos coordinar los esfuerzos para que, por un lado, esa dispersión no permita que el enemigo nos destruya fácilmente. Esa sería la parte positiva. Pero coordinar los esfuerzos. No hay ningún lugar de la patria, tanto en la Argentina como en España, donde no exista organización nacionalista, ya sea como centro de estudios, círculos, agrupaciones, etc. La propuesta entonces es coordinar esos esfuerzos en común para que nuestras acciones, ya sean virtuales o presenciales, sean más eficaces y contundentes. La organización, los liderazgos se darán por añadidura. Los límites los conocemos, el liberalismo y el comunismo, que como conocemos ya, constituyen una falsa dialéctica porque ambos tienen el mismo amo, y volvemos, el poder internacional del dinero. La lucha, sabemos, es difícil, pero necesaria, el compromiso ineludible. Como decía José Antonio, debemos ser inasequibles al desaliento. Y siempre nosotros en Argentina terminamos la locución diciendo que Malvinas es el faro que ilumina todas nuestras batallas, porque fue la última carga de caballería cristiana. Y termino esta charla diciendo: ¡arriba España! ¡Viva Argentina! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Quisiera, termino con esto que me imagino que va a ser muy interesante para ustedes, porque el libro me lo prologó Antonio Caponetto, que es el intelectual más importante que tenemos en la Argentina,
y me lo epilogó Ignacio Brach, que ha venido muchas veces también aquí a España, es un gran hispanista. Y quería mencionar brevemente 2 párrafos de cada uno. Dice Antonio: las ideologías no están exentas de ser confrontadas en guerra justa por las armas nacionales de una patria concreta, si llegaran a osar sublevarse contra ella, pero el combate sustancial y la sustancia del combate tiene otro eje, y el mismo es espiritual, moral, cultural y ético, o usemos de una vez la palabra adecuada, es religioso. Los beneficiados de los innúmeros crímenes liberales y marxistas son ante todo ellos mismos, pero ellos a su vez son pinzas, brazos o mordientes de una única y siniestra tenaza que es el imperialismo internacional del dinero. Sepamos entonces la causa última del problema si queremos enderezar nuestra tarea reconstitutiva. Y finalmente, dice Antonio Caponetto, este es el mensaje cifrado que contiene las siguientes páginas. No han sido escritas con un propósito académico, siempre válido, nadie lo niega, sino con un anhelo esperanzador de alcance político. No bajar las banderas, izarlas bien a tope, no permitir que se apaguen los leños ardientes del vivac, mantenerlos bullentes y chispeantes, no cruzarse de brazos ante los escombros, removerlos y reconstruir con ellos la casa que nos arrebataron los sucesivos vendavales. Ignacio Brach termina diciendo: este escrito de Alfredo López, conocedor de la justicia y de las injusticias, es no un llamado desesperado. Morraz decía: en política la desesperación es ridícula, frente a un baluarte que se derrumba, sino que sigue en pie, a pesar de que muchos de sus torreones han sucumbido. Constituye una voz alta y clara para seguir resistiendo, ya que sólo así llegará el día en que comience la reconquista de la patria, tierra de nuestros ancestros, hijos y nietos, hoy en jaque por múltiples falsos mesías, los programas globalistas compartidos por izquierda de todo color y falsas derechas. Ese día se estrecharán los lazos con las otras patrias, que también están resistiendo en la brecha, dispuestos a no ceder su soberanía política, económica y moral a los promotores de tanto desvarío perturbador de la propia naturaleza y del bien común. Estas páginas son un genuino y grato clamor para la juventud hoy vapuleada por un torbellino de confusiones, pero que día a día va despertando, soñando, no con quimeras, sino con pétreas realidades, las de siempre, como el amor, la vida, la amistad, la patria, la familia y Dios, Señor de la historia. Lo quería leer porque me parece importante retener estas ideas frente a la desazón que muchas veces se apodera de nuestro corazón frente a las barbaridades que observamos en nuestras patrias, ¿no? Ver nuestra patria, que es nuestra madre y nuestro padre, estar sufriendo, nos hace sufrir, como también decía José Antonio, físicamente. Entonces, que ese sufrimiento lo transformemos en lucha y que esa lucha sea con alegría. Nada más. Estos hechos reales que menciona usted, no ideas, porque las ideas pueden ser, todos son cosas concretas, son peculiares o típicas o específicas de Occidente, del Occidente nuestro, o también son comunes al Oriente progresista, al Oriente avanzado, desarrollo, como Japón, China, Corea del Sur. ¿Es común a todo el orbe o solamente son más propias de Occidente? Son propias de Occidente. China, por ejemplo, bueno, Rusia, Putin está tratando de combatir a su manera toda la ideología woke. Y Orbán en Hungría también, hay algunos en Occidente, pero la mayoría, o sea, lo que denominamos el mundo anglosionista, eso está todo tomado.
eso está todo tomado. Quizás Japón está empezando también a sufrir esto. China tiene un régimen, sabemos, supuestamente liberal en lo económico, pero en lo político es prácticamente una tiranía. O sea, las políticas son férreas las que marca el gobierno y ninguna de estas políticas de Occidente, que saben ellos que los lleva a la destrucción, las van a aplicar. Y otra cuestión, ha mencionado usted de unos intelectuales argentinos. Nosotros aquí en España, desde hace unos años, nos han venido dos personas que consideramos algunos como intelectuales hispanistas, Marcelo Gullo Omodeo y Lons, Patricio Lons. ¿Cómo están allí considerados en Argentina o entre juristas o en el mundo suyo de usted? Bueno, ahí está hablando de un tema que hay una polémica que yo voy a tratar de saldar sobre el tema de la hispanidad, porque yo me crié de joven con las lecturas de lo que siempre se consideró la hispanidad, ¿no? Ramiro de Maeztu, García Morente con idea de la hispanidad y defensa de la hispanidad respectivamente. Más adelante con un gran hispanista, y yo creo el último caudillo de España, Blas Piñar, que era un gran hispanista, y no había polémicas en esa época, no había ninguna polémica, todo el mundo sabía lo que era la hispanidad. Aparentemente en los últimos, por decir, 20 años, empezó poco a poco a aparecer este cuestionamiento a las independencias americanas, que incluso Franco había señalado, los hispanoamericanos nos tienen que exigir a nosotros que conservemos los valores hispanos. Y yo lo llamo, no quiero decir carlismo, sino un carlismo trasnochado, que hace una interpretación lineal de la historia. O sea, todo lo que ocurrió en América fue culpa de los ingleses y de la masonería, punto. Y no es así. Las interpretaciones lineales nunca son verídicas, porque Fernando VII no era Felipe II, ¿no? Fernando VII no eran los reyes católicos. Ya la masonería, el iluminismo, ya había penetrado en la corona española y en la corte. Y yo no soy un hispanista, pero simplemente para mencionar, hubo infinidad de propuestas de Belgrano, de San Martín, a Fernando VII para constituir una especie de Commonwealth, ¿no? Como hicieron los ingleses, donde se preservara, digamos, con independencia, pero con unidad, ¿no es cierto? Y esta interpretación de que todo la independencia, las guerras de la independencia fueron guerras civiles, había criollos del lado realista y peninsulares del lado independentista. Es un tema complejo. Después de las independencias perduró esta dialéctica entre los que querían preservar la tradición hispánica y el liberalismo que arrasaba en ese momento en el mundo. El padre Castellani decía, que lo menciona mucho Juan Manuel de Prada, decía que tuvimos la desgracia de nacer a la historia en el auge del liberalismo, porque había una influencia muy poderosa. Bueno, España la tuvo con la invasión napoleónica, que fracasó, pero dejó sembrado la semilla del mal, a pesar de lo heroico de la defensa que tuvo España. De manera tal que yo creo que es una interpretación moderna, forzada y falsa. Todos somos hispanos y hemos tenido ese conflicto, producto, como vuelvo a repetir, si por lo mínimo que podríamos decir, por culpas recíprocas. Porque hubo liberales y masones en el sector de los países que se independizaron, pero también había del otro lado del charco. Y eso parece que estos, entre comillas, hispanistas no lo ven. Es más, a mí me han dicho, no, porque Fernando VII iba a poner a su nieto que no sé qué y no sé cuánto. La historia es lo que ocurre, no lo que uno cree que podría ocurrir. Y lo que ocurrió fue que a Fernando VII le hicieron
infinidad de protestas, de propuestas que las rechazó todas. No creo que tengo más para decir sobre eso. ¿Puedes desarrollar un poquito más el espíritu de las Malvinas que has apuntado? Bueno, para nosotros las Malvinas es la última carga de caballería cristiana, porque Argentina, siendo un país con escasos recursos militares, se enfrentó a las máximas potencias del mundo, coaligadas, a la OTAN, a Inglaterra, a Estados Unidos y a la traición de Chile, porque Chile le dio una puñalada en la espalda a Argentina. Con los ingleses, ustedes habrán visto a Pinochet cuando vino acá a abrazarse con Thatcher en Londres, y toda la protección que tuvo él, que pudo finalmente, por razones políticas, escaparse de Europa. Y bueno, y ahí hay un tema interesante. Los propios ingleses hablan en Malvinas del factor Yenta. El factor Yenta. ¿Qué es el factor Yenta? Jordán Bruno Yenta fue un filósofo católico, nacionalista argentino, que murió en 1974 asesinado por la guerrilla marxista. Y era el profesor que formó a los pilotos que combatieron en Malvinas. Los pilotos que los ingleses no los detectaban porque, como saben ustedes, volaban a ras del agua y el radar no alcanzaba a captarlo. Los veían los ingleses cuando ya tenían el avión encima. Y se jugaban la vida. Y por supuesto muchísimos murieron. Pero sabían por qué morían. Sabían por qué morían, porque tenían formación. Y yo creo que en el caso, en general, hoy de los militares, el problema es que no tienen formación, se han convertido en burócratas que defienden el sistema porque les pagan un sueldo. Entonces el tema de la patria, de Dios, de la justicia, ¿no es cierto? No está en su tabla de valores. No hablo solamente por España, hablo también por Argentina, porque es muy importante que las Fuerzas Armadas, hasta diría naturalmente, deban ser nacionalistas y no dejar, por ejemplo, en España desprotegido el conflicto que tienen con Marruecos e irse a misiones en cualquier lado del mundo. Eso demuestra que el que manda no está en España, ¿no es cierto? Y además hay una confusión muy grande que yo creo que hay en España con el tema de los musulmanes, que pareciera que ese tema opaca al sionismo, ¿no? O sea, algunos he escuchado, Israel es el escudo de Occidente. El escudo de Occidente, los de ahí, Dios mío. Escudo de Occidente cuando Israel provee armas y de tecnología avanzada a Marruecos, con lo cual España tiene un conflicto porque se quieren quedar con Ceuta, Melilla, Canarias y el Andalus. Entonces, por supuesto, además de Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabemos el pacto del emérito con los norteamericanos para llegar al trono y lo que significó eso, la entrega del Sahara. Así que nuestros hombres pelearon con un valor increíble en una época donde ya hoy, vieron, las guerras se manejan con un joystick, ¿no? Te mandan un dron, ahora cuando hay que poner el cuerpo les cuesta a algunos, ¿no? Porque también esas sociedades occidentales están adocenadas. Ahora con lo de Ucrania, ¿quién iba a combatir por Ucrania de Europa? No sé. Señor, me preguntó en primer lugar, en su primera pregunta se me anticipó un poco cuando habló de si las ideas que usted propone o promueve serían aplicables, por ejemplo, a Oriente, citó él, a Japón, o solo al mundo occidental. No, pero creo que él decía que el desastre de lo que está pasando en Occidente había... Ajá, bien. Yo me centraría un poquito en su país, en Argentina, país que quiero conocer bastante bien. Usted dice que la reconquista, ¿no? Creo que usa ese término, el verbo reconquistar, pasa necesariamente por la religión y en este caso por la religión católica. Entonces yo le pregunto,
¿Qué hacemos en Argentina? Vamos a concretizar con los millones de judíos, segunda colectividad más grande del mundo, después de Tel Aviv y Buenos Aires, antes que Nueva York, musulmanes, no tantos como aquí, pero sí muy influyentes, de nivel económico e influencia política muy grande, con los ortodoxos rusos, que tienen su hermosa catedral en el barrio La Boca, con los ortodoxos griegos, una colectividad importante, en Palermo, usted creo que es porteño. ¿Qué hacemos con los armenios? Su catedral. ¿No? ¿Qué hacemos con los drusos? ¿Qué hacemos con los japoneses que llegaron hace un siglo? Las famosas tintorerías que los japoneses. Sí, sí. ¿Qué hacemos con los chinos que ya pueblan el barrio Belgrano, que en el Chinatown, por miles y miles? ¿Qué hacemos con los coreanos? Esta es una inmigración reciente promovida por el gobierno militar de Videla, chinos y coreanos. ¿Qué hacemos con tantos? ¿Y qué hacemos con los no creyentes, con los agnósticos, ateos, etcétera? Que todos ellos pueden tener un sentimiento de argentinidad muy profundo al cabo de ciertas generaciones. ¿Cómo casa usted esa diversidad racial, geográfica, lingüística ya no, porque a través de la escuela, evidentemente el español ha sido el elemento básico de unión con el paso de las generaciones de todas esas colectividades distintas? Pero bueno, que pueden tener un sentimiento, claro, muy distinto. Dígale a usted, pues eso, a un japonés que lleva 100 años su familia en Argentina, en Palermo o en Belgrano, que hay que volver a la raíz católica de la Argentina, porque eso es... ¿Cómo se manejaría este tema? Sí, yo diría, en primer lugar, hablamos de reconquista. Si hablamos de reconquista, quiere decir que estamos invadidos, España y Argentina. Por eso hablamos de reconquista. En segundo lugar, no vamos a hacerles nada, porque estamos hablando, ahora sí, en términos políticos. Cuando yo hablo de un Estado católico, no hablo que todos tengan que ser católicos, cada uno sea lo que quiera, mientras no afecte al Estado ni tenga poder sobre el Estado nacional. O sea, que el Estado nacional tenga que ser católico es una cosa, que todos tengan que ser católicos ya no es posible porque la realidad es como vos la describís. Pero las políticas tienen que ser católicas porque la población argentina, no sé los porcentajes hoy en España, pero el 80% es católica, la cultura, su origen, etcétera, etcétera. Entonces, ese multiculturalismo es el enemigo. En algunos casos habrá que expulsarlos, lo hicieron los reyes católicos. Habrá que ver prudencialmente en el contexto en que al gobernante le toque, al gobernante cristiano, a un caudillo cristiano, gobernar, qué solución concreta tomar. Si no afectan al país o no tienen poder político, o sea, en una palabra, si no molestan, no hay ningún problema. Cuando molestan, y hoy sí lo hacen, son el problema. Y ahí sí que hay que tomar medidas, quitarles el poder, fundamentalmente al sionismo. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería la operativa? Porque... Difícil, pero necesaria. Se hará por las buenas o por las malas. Si es necesario, por la fuerza. Por eso hablamos de la legítima defensa. Una nación tiene derecho a defenderse. No puede estar inerme frente a sus enemigos. Por eso hablamos de que hay que ser pacíficos, pero no pacifistas, que es una deformación de la virtud del pacífico. O sea, mientras no te agredan, no quieran imponer sus costumbres, no quieran manejar las finanzas, los bancos, las leyes, el parlamento, etcétera, etcétera. Bueno. En Francia hubo una crisis hace unas decenas de años de las repúblicas y apareció De Gaulle. Podría aparecer dentro de lo menos malo. Yo preferiría un dicta blando como Franco o los generales, porque Franco se sumó al último, a los 10 o 12 generales, y a poner más. Porque había geografía poco extensa, Sí. como el telegrama que le mandó a Mola. Se sublevó cuando había que hacerlo.
podría ser... Eso es otro tema, el de la oportunidad, porque siempre están los precipitados y los temerosos, ¿no? Y hay que encontrar el momento adecuado. Podría ser podría ser aceptable un De Gaulle que viniera a España, y no sé en Argentina si Milei es un De Gaulle o no, pero podría ser bueno eso o no. ¿Cómo lo considera? No sé qué concepto tiene usted de De Gaulle. Para mí De Gaulle fue un traidor a su patria. Fue a Argelia a decirles que los iba a defender y volvió a París y pactó con los comunistas y entregó. No lo sabía. Claro, sí, De Gaulle fue, para mí, yo si fuera francés, un personaje nefasto para Francia. Y pues también dice que provocó aquella matanza de la Rue d'Isly, allí en Argel, provocó él mismo, fue una orden suya para que los pies negros perdieran toda esperanza. Que los soldados franceses dispararon a la multitud que se manifestaba a favor de la unidad de Francia. Además, la historia de Gaulle es la historia de la traición, porque él era el protegido de Pétain, lo traicionó a Pétain, formó parte del gobierno de Vichy y después se fue corriendo a Inglaterra, se inventó un personaje al lado de los ingleses, a los cuales después también traicionó. Sí, vivió de esa pose. De esa pose de entrar en París cuando las tropas eran norteamericanas y que parecía él el liberador de París, pactó con los comunistas. Bueno, de De Gaulle hay una anécdota, no recuerdo qué general estaba saludando De Gaulle y De Gaulle le dice, era un general de Argelia, o sea, un rebelde, entonces De Gaulle le dijo, usted siempre rebelde y usted siempre tan traidor, le contestó el general, porque era un traidor, traicionó a los suyos. Como digo, su historia es la historia de la traición. A Pétain a último momento le perdonó la vida, porque tenía anciano, y bueno, sí. Pero a Brasiliac no le perdonó la vida, y eso yo no se lo perdono a De Gaulle. Y por Brasiliac luego se suicida el otro, ¿cómo se llama el otro? El que se suicida porque han matado a Brasiliac. Céline. No, Céline no. Drew La Rochelle. Sí. Drew La Rochelle porque se suicida, porque han matado a Brasiliac. Dice, madre mía, se han matado a Brasiliac, que total no era nada, imagínate que me dan a mí, ¿no? Pues no olvidemos que ideológicamente, mientras la fama de Drew La Rochelle viene por su política. Brasiliac ya era famoso como novelista y se suma a la política. Políticamente está mucho menos pringado Brasiliac. ¿Qué piensa La Rochelle? Que coño, han matado a Brasiliac, ¿qué me van a hacer a mí? No, y es lógico, estamos en la depresión y demás, pero vamos, el tema de Gaulle es que De Gaulle es un personaje que te puede gustar si es del PP. Y dices, bueno, pues el PP me parece un general un poco de derecha, pero De Gaulle es una rata y ya está. Convertimos en estudiante del CRI y ideología. Y el tema que apuntas de la apostasía clerical, ¿te refieres a los sacerdotes que ya no predican el Evangelio, ya son gestores políticos, bueno, se suman al carro de... Yo creo, el mensaje de Fátima, de la Virgen, advirtió de que el comunismo iba a esparcir sus errores por el mundo. En Mechugore, que la última batalla iba a ser por la destrucción de la familia, que había que defender la familia. Y en Garabandal habló de la traición de la jerarquía de la Iglesia. Sí, y yo creo que las tres profecías... Eso lo prohibieron. Sí, bueno. Sí. Pero lo estamos viendo tristemente, ¿no? Yo lo digo con dolor, no con alegría, por supuesto. Pero hemos vivido la claudicación y hasta... Bueno, Membiel tenía una frase, el padre Membiel, que la había recogido de un autor francés que no recuerdo ahora, que decía, nos van a terminar fusilando los curas bolcheviques. Y realmente lo hemos visto. A Jordán Bruno Ollenta y a Saccheri lo asesinan en Argentina, una célula integrada por dos sacerdotes, un uruguayo y otro, ese tal Macuca, que ese está por Bergoglio patrocinado para ser santo.
un criminal que mató a un católico, hecho y derecho como era Allende. Sí, pero yo diría que hay más bolcheviques en el episcopado y en el cardenalato que ya en el bajo clero ya, ¿eh? Sí, por eso hay que sostener a los sacerdotes que están siendo perseguidos, como tu caso. O sea, va a venir una etapa de persecución.